Bueno, hoy vamos a trabajar un poco lo que es el desarrollo del Neolítico y la urbanización y la creación de las civilizaciones en América, ¿sí? Recordemos que vimos todo el periodo neolítico y todo lo que fue el desarrollo de la urbanización, ¿sí? La revolución urbana en Medio Oriente, y pasamos a ver qué pasó en América, ¿sí? Como les había adelantado, y les muestro acá en la línea de tiempo, tenemos que tener en cuenta que el desarrollo de neolitización en América es posterior que en Medio Oriente. En Medio Oriente surge primero. Por eso vamos a ver en la línea de tiempo qué está pasando en Medio Oriente y qué está pasando en América, ¿sí? Nosotros ya vimos en las clases anteriores el desarrollo de las diferentes culturas y civilizaciones que siguieron en América, cada una con sus características, pero estaba pendiente ver cómo se fue desarrollando en el tiempo, ¿no? Más o menos, que no entra acá en la línea del tiempo, a partir del 12.000, 10.000 a.C. hasta el 8.000 a.C., en Medio Oriente, en la media luna fértil, ¿sí? En la Mesopotamia asiática, surge esta revolución neolítica en donde estos grupos del Paleolítico comienzan a sedentarizarse y a establecerse en un territorio, ¿no? Recordemos que dijimos que se habían establecido cerca de las márgenes de los ríos para poder practicar la agricultura, que construyeron aldeas y que con el tiempo se fue generando una revolución nueva, que fue la revolución urbana, en donde a partir de la profesionalización de cada grupo, recordemos que cada grupo social empezaba a tener una tarea específica para hacer, la economía se había dividido, ¿no? Por tareas, estaban los campesinos, estaban los carpinteros, estaban los militares que resguardaban la ciudad, el grupo que se encargaba de gobernar. Entonces vimos cómo las sociedades empezaron a jerarquizar. En el 2800 a.C. surgen los sumerios, que es el primer pueblo, ¿sí? Que tiene una que se presenta como una civilización en Medio Oriente, que es el que vamos a empezar a estudiar la semana que viene. Que son una civilización, ¿sí? Recordemos el concepto de civilización que trabajamos, ¿no es cierto? Aquellas culturas o pueblos que se establecen y que desarrollan escritura, desarrollan cultura, tienen un estado burocrático, una organización, ¿sí? Van a ser ciudades-estados los sumerios. Entonces, ¿qué pasa en América? Fíjense en América. Recién en el 3000 a.C. surgen las primeras aldeas. Si nos vamos a poner un paralelo, ¿sí? Para esta época, en Medio Oriente, ya estaban atravesando una revolución urbana, una jerarquización y una profesionalización de la economía. Y acá recién estamos viendo el primer proceso de neolítico que se da en Medio Oriente más o menos en el 10.000 a.C. Entonces estamos 7.000 años desfasados en América. Recién en el 1800 y en el 1500 a.C. vamos a ver los primeros signos de urbanización en América. Y recién en el 800 a.C. vamos a ver a las primeras civilizaciones, ¿sí? En el 100 a.C. vamos a estudiar a Tiahuanaco, ¿no? Recuerden, esta ciudad imperial importante en donde surgen los primeros estos primeros centros ceremoniales, ¿no? Reuniendo a todas las aldeas de su alrededor para practicar diferentes ritos religiosos. ¿Qué está pasando en Medio Oriente? Fíjense que para el 100 a.C., en Medio Oriente está surgiendo Roma, la Roma imperial, que lo vamos a ver recién este tema a fin de año, ¿sí? Entonces fíjense el desfasaje. Cuando acá recién está iniciando Tiahuanaco, nosotros vamos a poder comparar a Tiahuanaco con los sumerios. Tienen la misma forma de organización, ¿sí? Son muy similares en cuanto a lo que son la división social, en cuanto a los templos que construyen, ¿sí? Los roles de los sacerdotes, de los jefes. Y fíjense que recién en el 900 después de Cristo vamos a ver surgir a los toltecas y a los chimus, ¿no? Los toltecas en Mesoamérica y los chimu en los Andes centrales, que son dos organizaciones muy importantes porque van a ser consideradas grandes ciudades, ¿no? de América, con un desarrollo comercial importante, con gran cantidad de expresiones culturales, ¿no?
todo esto que nosotros estamos viendo en América tiene características similares a este periodo de Medio Oriente. Si esto para que entiendan que si bien nosotros esto lo estamos viendo en este momento, no está pasando exactamente en el mismo momento que lo que estamos viendo en Medio Oriente. Si hay un desfasaje de tiempos. Recordemos que esto también se da porque obviamente el hombre surge en África, se desparrama primero por todo lo que es Asia, Europa y Oceanía, y luego llega a lo que va a ser América. Por eso también hay este desfasaje, ¿no? Así que esto es para que podamos entender qué estaba pasando en un lado y qué estaba pasando en otro, ¿sí? Bien. Bueno, entonces, ¿qué es importante que comprendamos de este periodo de neolitización y proceso de urbanización en América? Primero que las características son muy similares a las que ya estudiamos acerca del periodo de neolitización y urbanización en Medio Oriente, ¿sí? Se genera este paso entre estas sociedades nómades, ¿sí?, a las sedentarias a través de lo que es el proceso de la agricultura y la ganadería, ¿sí? Van a empezar a organizar estas primeras aldeas permanentes, ¿sí? Empiezan a tener diferentes técnicas para desarrollar, por ejemplo, diferentes artesanías a través del pulido de la tierra, a través del cultivo del algodón y tratar de conseguir tejidos, ¿sí? El manejo de algunas, no todas, pero sí algunas de estas sociedades americanas que vimos empezaron a poder manejar los metales para construir diferentes tipos de ornamentos, ¿sí? Y así se fue generando esta desigualdad social caracterizada del Medio Oriente, esta jerarquización social, en donde empezamos a ver como en estas aldeas empiezan a surgir jefes que se van a colocar por encima del resto de la sociedad como gobernantes. En muchos de estos casos estos jefes también van a ser los sacerdotes principales, ¿sí?, que van a habitar estos grandes templos. Se va a caracterizar este periodo tanto en América como en Medio Oriente, por la gran construcción de templos, de monumentos, de esculturas, rindiendo culto a diferentes dioses, ¿sí? El sistema de creencias es muy importante porque van a ser los dioses quienes van a protegerlos de que haya catástrofes que no les permitan poder tener buenos cultivos, ¿sí?, que no les permitan mantener la paz. Cada pueblo que vimos, ¿sí?, dentro de lo que fue Mesoamérica, en América del Norte y los Andes centrales en América del Sur, vamos a ver que van a tener diferentes características, pero que van a tener cosas en comunes todos, ¿no? Todos se asientan, todos practican la agricultura, algunos practican la ganadería. Recordemos que por las condiciones que brinda ese espacio climático, en Mesoamérica la ganadería no es tan común, sí la caza y sí la pesca. Sí, el comercio, sí, en ambas regiones se desarrolla el comercio de manera muy fuerte, y aquellas ciudades que lograron poder erigirse como centros comerciales fueron las que tuvieron mayor esplendor, ¿no es cierto? Porque fueron las que empezaron a reunir a todos esos pueblos de alrededor en ese centro para realizar el intercambio, ¿no? Por ejemplo, como vimos, Tiwanaku, ¿no? En Mesoamérica, una de esas grandes ciudades en donde se erigía no solamente el centro comercial, sino también el centro religioso más importante, con esos grandes templos que tenían construidos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de que empezamos a ver la diferenciación entre urbano y rural, empezamos a ver estas grandes ciudades, es porque en estas ciudades surge esto, ¿no? Surge el comercio, surgen los artesanos. Entonces empiezan a dividir el espacio entre aquel espacio destinado a las prácticas rurales, como la ganadería, como la agricultura, y aquellos espacios destinados a la vida urbana, en donde van a estar las ferias, donde van a practicar el comercio, el trueque, el intercambio, donde se van a erigir los artesanos y donde va a estar asentada la clase gobernante, ¿sí? Estos jefes, estos sacerdotes.
También vamos a empezar a ver que hay parte de la población que empieza a pagar un tributo, ¿sí? O sea, empiezan a pagar impuestos a esta clase gobernante y esta clase gobernante utiliza este impuesto para poder también sobrevivir, ¿no? Es como el pago, como el sueldo que van a tener esta gente que va a recibir a cambio de gobernar y administrar esa población que vive en ese estado, ¿no? Entonces vemos cómo se empieza a surgir esta noción de estado que estuvimos viendo en las clases anteriores, ¿no? Estados teocráticos, gobiernos teocráticos, porque los principales administradores, los jefes, van a ser los principales sacerdotes. Entonces, recordemos que el jefe va a tener un doble rol, ¿no es cierto? El de sacerdote por un lado y el de administrador por otro. Y también vamos a ver el surgimiento de una nueva clase social que no van a ser los artesanos y que no van a ser los campesinos, que van a ser aquellas personas encargadas de construir los grandes monumentos, los templos, los palacios, que se van a constituir como mano de obra, ¿no? Como trabajadores, que en este caso van a ser trabajadores de la construcción, porque son los encargados de llevar adelante la construcción de estos grandes, ¿sí? Monumentos que hoy podemos recorrer todavía, ¿sí? Las pirámides, estos templos, palacios y demás. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que el proceso de urbanización va a ser similar al que ocurrió en Medio Oriente. ¿Qué va a caracterizar a América? Obviamente lo que va a caracterizar a América es que no van a tener un desarrollo del dinero, ¿sí? No van a, los metales que manejan, no van a construir monedas para hacer el intercambio, sino que el intercambio siempre va a ser producto por producto, va a ser un trueque. Y que también la alimentación no va a ser la misma, ¿no? Porque los productos característicos de cada zona no son los mismos. Ya vimos que no es lo mismo la actividad económica que se realizan en Andes centrales que en Mesoamérica, ni tampoco van a ser las mismas exactamente que las que se producen en Cercano Oriente. También porque cada región, de acuerdo a su espacio geográfico, a sus suelos, a su clima, a su relieve, van a tener productos característicos, ¿sí? Dijimos el maíz característico de Mesoamérica, la papa característica de Andes centrales, el trigo característico de Cercano Oriente, ¿sí? Entonces, esto nos va a permitir poder ver diferencias en lo que es la alimentación y la producción de alimentos, ¿sí? Así que nada, espero que esta clase los ayude a terminar de comprender lo que fue el periodo de neolitización en América. Luego vimos en las clases, ¿sí? Que cada región tuvo sus culturas, ¿no? Vimos en Mesoamérica los olmecas, vimos el centro urbano de Teotihuacán, vimos a los toltecas. En lo que es los Andes centrales vimos la cultura chavín, vimos a Tiahuanaco, vimos a las costas, a las culturas de la costa, ¿no? Ahí estaba el imperio Wari, el reino Chimu, ¿no? Todas estas pequeñas culturas que fuimos observando que se desarrollaron en estas dos regiones, que muchas tenían características en común, ¿no? Porque comparten estas formas de vivir y de asentarse en el territorio, ¿no? Algunas fueron más destacadas por el trabajar los metales, otras por practicar el comercio, otras por los tejidos, otras por trabajar la cerámica, pero en forma de organización, todas tenían un estado, todas tenían un jefe gobernante, todas rendían culto a los dioses, en todas había artesanos y campesinos. Así que digamos que la forma de organización administrativa y social es la misma en todas, ¿sí? Son todas civilizaciones, entonces todas estas regiones tenían como característica la jerarquización social, la división del trabajo, y eran civilizaciones también por la presencia de estas grandes esculturas, ¿sí? Monumentos, esta construcción de templos y esa cultura que legaron, ¿sí? Que hoy en día también la podemos ver en los habitantes de estas regiones, ¿sí? Como herederas de estos pueblos originarios asentados en América. Así que bueno, espero que les sirva. Nos vemos la próxima clase. Adiós.